Imagina que tienes 19 años. No eres médica. No eres científica. No has inventado ninguna tecnología revolucionaria. Y aún así, consigues convencer a algunos de los empresarios, políticos e inversores más importantes del planeta para que te entreguen cientos de millones de dólares. Tu empresa llega a valer 9.000 millones de dólares. Las revistas más prestigiosas del mundo te comparan con Steve Jobs. Los medios te llaman la mujer que cambiará la medicina para siempre. Pero hay un pequeño problema. La tecnología que prometes nunca funcionó. Miles de pacientes recibieron resultados de análisis que podían estar equivocados. Los empleados vivían bajo un ambiente de miedo, y todo estaba sostenido por una enorme mentira. Esta es la historia de cómo una joven consiguió engañar durante años a Silicon Valley, a multimillonarios y a algunos de los políticos más influyentes de Estados Unidos. Y también es la historia de cómo una empresa valorada en miles de millones terminó convirtiéndose en uno de los mayores fraudes empresariales de la historia. Esta es la historia de Theranos. Durante décadas, Silicon Valley tuvo una obsesión: encontrar al próximo Steve Jobs. Cada pocos años aparecía un joven emprendedor prometiendo cambiar el mundo. Pero nadie despertó tanta fascinación como una chica rubia que apenas había cumplido los 20 años. Vestía siempre con un jersey negro de cuello alto. Hablaba despacio. Miraba fijamente a quien tenía delante. Y repetía constantemente que su misión era salvar millones de vidas. Parecía la combinación perfecta entre una brillante científica y una visionaria empresarial. Los inversores estaban convencidos de que estaban viendo nacer a la próxima gran revolución tecnológica. Lo que ninguno imaginaba era que estaban financiando una ilusión cuidadosamente construida. La protagonista de esta historia se llama Elizabeth Holmes. Nació en Washington, D.C. en 1984. Desde muy pequeña soñaba con hacer algo extraordinario. Su familia valoraba enormemente el éxito profesional. Su padre trabajó en distintas agencias del gobierno estadounidense y su madre también desarrolló una carrera en la administración pública. Elizabeth creció escuchando historias de personas que habían cambiado el mundo y quería ser una de ellas. Con solo 9 años escribió una carta en la que decía que quería descubrir algo importante para la humanidad. Era una niña inteligente, muy disciplinada y tremendamente ambiciosa. Cuando llegó el momento de elegir universidad, consiguió entrar en una de las más prestigiosas del planeta, Stanford. Allí comenzó a estudiar ingeniería química, pero había algo que la obsesionaba: las agujas. Cada vez que necesitaba hacerse un análisis de sangre pensaba lo mismo. ¿Por qué hacía falta extraer tantos tubos? ¿Por qué el proceso era tan lento? ¿Y si existiera una forma mucho más sencilla? Aquella pregunta cambiaría su vida, o al menos eso parecía. Elizabeth empezó a imaginar un dispositivo revolucionario, una máquina capaz de realizar cientos de análisis utilizando únicamente una pequeña gota de sangre obtenida del dedo. Sin agujas grandes, sin laboratorios complejos, sin largas esperas. Los resultados estarían disponibles en pocos minutos. La idea sonaba increíble. Si funcionaba, podría transformar completamente la medicina. Millones de personas podrían detectar enfermedades antes. Los costes sanitarios bajarían enormemente, y los análisis serían mucho más accesibles para todo el mundo. Era una idea tan poderosa que casi cualquiera quería creer en ella. Pero había un enorme problema. Entre imaginar una tecnología y conseguir que funcionara, había un abismo científico. Los profesores de Stanford comenzaron a hacer preguntas. ¿Era realmente posible obtener tantos datos con una cantidad tan pequeña de sangre? ¿Podía una única máquina ejecutar cientos de pruebas distintas con precisión? Las respuestas no eran sencillas. Muchos expertos pensaban que aquello era prácticamente imposible con la tecnología disponible. Pero Elizabeth no veía obstáculos, veía oportunidades, y tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida. Abandonó la universidad. Tenía solo 19 años. Y estaba convencida de que iba a construir la empresa que revolucionaría la medicina, como antes habían hecho Steve Jobs o Bill Gates. Lo que todavía no sabía era que, a diferencia de ellos, su historia seguiría un camino completamente distinto. En 2003 nacía una pequeña empresa llamada Theranos.
Nadie la conocía. No tenía un producto terminado. No tenía clientes importantes. Y su tecnología apenas existía. Pero en pocos años conseguiría algo que parecía imposible: convencer a algunos de los hombres y mujeres más poderosos del planeta para invertir cientos de millones de dólares en un invento que nunca funcionó. Y esa es la parte más increíble de toda esta historia. En 2003, Elizabeth Holmes fundó Theranos con una promesa que sonaba casi mágica: realizar cientos de análisis médicos utilizando apenas una gota de sangre obtenida del dedo. Hoy sabemos que aquello era extraordinariamente difícil desde el punto de vista científico. Pero en aquel momento, la mayoría de los inversores no eran expertos en medicina. Eran empresarios. Y los empresarios no siempre invierten en lo que existe. Muchas veces invierten en lo que creen que puede existir. Elizabeth entendió esa diferencia mejor que nadie. Desde el principio habló menos de tecnología y más de una misión. No decía que quería construir un laboratorio. Decía que quería salvar millones de vidas. Que ningún niño volviera a tener miedo de una aguja. Que los análisis fueran rápidos, baratos y accesibles para cualquier persona. Era un discurso imposible de ignorar. Y además tenía otro elemento muy poderoso: su historia. Era una joven brillante. Había abandonado Stanford. Vestía siempre con un jersey negro de cuello alto. Utilizaba un lenguaje muy parecido al de Steve Jobs. Muchos periodistas comenzaron a llamarla la nueva Steve Jobs, y ese apodo valía millones. Elizabeth comprendió algo que muchos emprendedores tardan años en descubrir. En ocasiones, la percepción crece más rápido que la realidad. Cada aparición pública estaba cuidadosamente preparada. Su oficina tenía un diseño minimalista. Las entrevistas parecían sacadas de una película. Hablaba despacio, con una voz grave y muy característica. Miraba fijamente a su interlocutor. Transmitía una seguridad absoluta. Todo parecía pensado para proyectar la imagen de una líder excepcional. Y funcionó. Las revistas comenzaron a dedicarle portadas. Los medios hablaban de una revolución médica. Cada nueva entrevista aumentaba la expectación. Cuanta más fama conseguía, más fácil resultaba conseguir dinero. Era un círculo perfecto. Lo realmente sorprendente no fue conseguir financiación. Fue conseguir que confiaran en ella algunas de las personas más influyentes de Estados Unidos. En el Consejo de Administración comenzaron a aparecer antiguos secretarios de Estado, generales del ejército, altos cargos del gobierno, empresarios con décadas de experiencia. Había un detalle curioso. Muchos de ellos no tenían experiencia en biotecnología. Sabían de política, de estrategia, de negocios, pero no de análisis clínicos. Y eso terminó siendo una enorme ventaja para Theranos, porque muy pocos podían cuestionar la parte científica. Cuando alguien preguntaba cómo funcionaba la máquina, la respuesta era siempre la misma: es información confidencial. La tecnología está protegida por patentes. No podemos revelar los detalles. Y sorprendentemente, aquello convencía a muchos inversores. Pensaban que el secretismo era una señal de innovación, cuando en realidad también podía ocultar otra cosa: que la tecnología todavía no funcionaba. Dentro de Theranos, el ambiente era completamente distinto al que mostraban las cámaras. Los empleados trabajaban divididos por departamentos. Cada equipo conocía únicamente una pequeña parte del proyecto. Nadie tenía una visión completa. La empresa imponía estrictos acuerdos de confidencialidad. Hablar con compañeros de otras áreas estaba mal visto. Hablar con periodistas era impensable. Y abandonar la empresa tampoco era sencillo. Muchos antiguos empleados aseguraron años después que recibieron amenazas legales si compartían información. El mensaje era claro. El silencio era obligatorio. Cuanto menos supieran los demás, más fácil sería mantener viva la ilusión. El corazón de toda la empresa era un pequeño dispositivo. Lo llamaban Edison. Según Theranos, aquella máquina podía realizar cientos de análisis utilizando apenas unas gotas de sangre. Si era cierto, la medicina cambiaría para siempre. Pero dentro de la empresa empezaban a aparecer problemas. Los ingenieros repetían una y otra vez que los resultados no eran consistentes. Las máquinas fallaban.
Muchas pruebas daban resultados incorrectos. Algunas ni siquiera podían completarse. Cada intento de mejorar el sistema terminaba revelando nuevos errores. Sin embargo, desde fuera todo parecía un éxito. Los inversores seguían llegando. La valoración de la empresa seguía creciendo. Y Elizabeth Holmes continuaba asegurando que estaban muy cerca de revolucionar la medicina. Nadie quería quedarse fuera de la próxima gran empresa tecnológica. Y ese miedo a perder una oportunidad histórica hizo que muchos dejaran de hacer preguntas incómodas. Año tras año, Theranos seguía levantando capital. Cada nueva ronda de inversión aumentaba el valor de la empresa. 1.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones, hasta alcanzar una cifra que parecía increíble: 9.000 millones de dólares. Elizabeth Holmes pasó a convertirse, sobre el papel, en una de las mujeres más ricas del mundo. Las revistas financieras la colocaban junto a los grandes empresarios del planeta. Aparecía en conferencias internacionales. Era invitada a eventos exclusivos. Y miles de jóvenes emprendedores la veían como un ejemplo a seguir. Pero había una pregunta que casi nadie se hacía. Si la tecnología era tan revolucionaria, ¿por qué tan pocos científicos independientes habían podido comprobar que realmente funcionaba? Esa pregunta cambiaría por completo el destino de Theranos. Mientras el mundo celebraba el nacimiento de una nueva gigante tecnológica, dentro de la empresa, algunos empleados ya sabían que algo no cuadraba. Y uno de ellos estaba a punto de tomar una decisión que pondría en peligro un imperio valorado en miles de millones de dólares. Porque toda gran mentira tiene un problema. Cuanto más crece, más difícil resulta mantenerla. Y el principio del fin estaba mucho más cerca de lo que Elizabeth Holmes imaginaba. Mientras el mundo veía a Theranos como una empresa destinada a cambiar la medicina, dentro de sus oficinas la realidad era muy distinta. Los ingenieros trabajaban día y noche intentando solucionar problemas que parecían no tener fin. La máquina Edison seguía sin ofrecer resultados fiables. En muchas ocasiones, los análisis simplemente no funcionaban. Y cuando un paciente necesitaba una prueba real, ocurría algo que muy pocos conocían. Theranos utilizaba máquinas comerciales fabricadas por otras compañías para realizar gran parte de los análisis. Es decir, la tecnología revolucionaria que prometían no era la que realmente procesaba muchas de las muestras. El problema era aún más grave. En algunos casos, las pequeñas gotas de sangre obtenidas del dedo no eran suficientes para realizar todas las pruebas. Los técnicos tenían que diluir las muestras para intentar obtener resultados. Y esa dilución podía afectar a la precisión de los análisis. En medicina, un pequeño error puede cambiar una vida. Un falso positivo puede hacer creer a una persona que tiene una enfermedad. Un falso negativo puede impedir un tratamiento a tiempo. Lo que estaba en juego ya no era solo el dinero de los inversores. Era la salud de miles de pacientes. Dentro de Theranos, algunos trabajadores comenzaron a sentirse cada vez más incómodos. Habían entrado en la empresa con la ilusión de revolucionar la medicina. Pero poco a poco, comprendían que las promesas públicas no coincidían con la realidad. Varios ingenieros intentaron advertir a sus superiores de los problemas. En lugar de escucharles, muchos fueron ignorados. Otros abandonaron la empresa, y algunos decidieron hacer algo mucho más arriesgado: contar lo que estaba ocurriendo. No fue una decisión fácil. Theranos contaba con un poderoso equipo de abogados y una política de confidencialidad extremadamente agresiva. Quien hablaba se enfrentaba a amenazas legales. El miedo era suficiente para mantener a la mayoría en silencio. Pero el silencio no duraría para siempre. En 2015, un periodista empezó a recibir información preocupante. Su nombre era John Carreyrou. Trabajaba para el The Wall Street Journal. Al principio, las denuncias parecían difíciles de creer. ¿Cómo era posible que una empresa valorada en miles de millones hubiera engañado a tantos inversores? Carreyrou hizo lo que hacen los mejores periodistas. No publicó nada inmediatamente. Investigó. Habló con antiguos empleados. Contrastó documentos. Buscó pruebas. Y cuanto más investigaba, más evidente era que algo no encajaba. Cuando Theranos descubrió que un periodista estaba haciendo preguntas, intentó detener la investigación. Los abogados enviaron cartas.
Hubo presiones. Se intentó desacreditar a las fuentes, pero las pruebas seguían acumulándose. Finalmente, en octubre de 2015, el reportaje salió publicado, y fue una auténtica bomba. El artículo revelaba que la mayor parte de los análisis no se realizaban con la tecnología de Theranos, y que la empresa llevaba años ocultando graves problemas técnicos. En cuestión de horas, la imagen de empresa revolucionaria comenzó a desmoronarse. Después de la publicación del reportaje, todo ocurrió muy deprisa. Las autoridades sanitarias comenzaron a investigar. Los reguladores revisaron los laboratorios. Los socios comerciales empezaron a alejarse. Los inversores exigían respuestas. Y las preguntas incómodas ya no podían evitarse. ¿Cómo era posible que nadie hubiera detectado el fraude antes? La respuesta tenía mucho que ver con la psicología humana. Cuando muchas personas inteligentes creen en una misma historia, resulta difícil ser el primero en decir que quizá no sea cierta. Además, Theranos había construido una imagen casi perfecta. Tenía una fundadora carismática, un consejo de administración lleno de figuras influyentes, portadas en revistas prestigiosas y una narrativa inspiradora. Todo eso hizo que muchos confundieran reputación con evidencia. Pero la reputación no puede cambiar los datos científicos. Y los datos empezaban a hablar por sí solos. En los años siguientes, la situación fue insostenible. Las investigaciones continuaron. Los inversores perdieron cientos de millones de dólares. La empresa fue perdiendo empleados, socios y credibilidad. Finalmente, en 2018, Theranos anunció su disolución. La startup que había llegado a valer 9.000 millones de dólares desapareció. No fue comprada. No se reinventó. Simplemente dejó de existir. En apenas unos años, Elizabeth Holmes pasó de aparecer en las listas de las personas más admiradas del mundo empresarial a enfrentarse a cargos por fraude. El proceso judicial atrajo la atención de todo el mundo. Durante meses, se escucharon testimonios de antiguos empleados, inversores y expertos. La pregunta era sencilla. ¿Había engañado deliberadamente a los inversores y al público? La justicia concluyó que sí existieron fraudes relacionados con las inversiones. Elizabeth Holmes fue declarada culpable de varios cargos de fraude electrónico y conspiración para defraudar a inversores. El caso se convirtió en un símbolo de los riesgos de prometer más de lo que una empresa puede cumplir, no solo para las startups, sino para cualquier negocio. La historia de Theranos deja una lección que va mucho más allá del mundo de la tecnología. Las grandes empresas no se construyen solo con buenas ideas, se construyen con resultados. La confianza puede atraer inversión, puede abrir puertas, puede generar titulares, pero tarde o temprano, la realidad siempre termina imponiéndose. Elizabeth Holmes logró convencer a algunos de los hombres más poderosos del planeta. Consiguió una valoración de 9.000 millones de dólares. Fue comparada con Steve Jobs. Y durante años pareció imparable, pero había un detalle imposible de ocultar para siempre. Su tecnología nunca cumplió lo que prometía, y cuando la verdad salió a la luz, todo el imperio se derrumbó. Porque en los negocios, una buena historia puede abrir muchas puertas, pero solo la verdad consigue mantenerlas abiertas. Si te ha sorprendido esta historia, suscríbete a Historia Millonaria, porque aquí descubrirás cómo nacieron algunas de las mayores fortunas del mundo, y también cómo muchas de ellas terminaron perdiéndolo todo. Y ahora cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Elizabeth Holmes fue una visionaria que cruzó todos los límites o una estafadora desde el primer día? Nos vemos en la próxima historia.